La sangre cayó entre las flores de almendras y las campanas de la boda se callaron. Una novia desapareció antes del amanecer, un hombre yació apuñalado debajo de los árboles, y un solo trozo de encaje nupcial susurró que un Poirot secreto no podía ignorar. Fue durante nuestro breve sojourn en el sur de España que Puro y yo encontramos el asunto de la novia fugitiva. Aunque fuga era una palabra demasiado simple para lo que sucedió, y novia apenas cubría el papel que desempeñaría antes del final. El pueblo de San Sebastián de Lasves yacía tumbado sobre una colina horneada por el sol, sus casas encaladas deslumbrantes bajo el cielo andaluz. Desde el balcón de la casa de nuestro anfitrión, pude ver los tejados trepando hacia la pequeña iglesia de piedra en la cumbre. Más allá de ella se extendía una neblina de flores de almendras, su brillo rosa pálido roto solo por las crestas escarpadas muy lejos en la distancia. En las primeras mañanas, una leve niebla se aferraba a los valles, levantándose lentamente para revelar el contorno agudo de la tierra y de una vida vivida bajo muchos ojos atentos. Parecía, en mi sensibilidad inglesa, un lugar de tranquilidad perfecta, el tipo de pueblo donde la perturbación más fuerte podría ser el llamado de las cigarras o la campana de la iglesia. Pero Puro, como siempre, no fue engañado. Una aldea, comentó una vez, es como una familia. Todas sus pasiones están contenidas en un lugar tan pequeño que queman más. Aquí, orgullo y amor, celos y venganza no pueden escapar. Deben consumir o ser consumidos. Habíamos llegado allí por invitación de señor Álvarez, un viejo conocido de Poirot de sus días en Bélgica, ahora retirado a su lugar de nacimiento después de una larga carrera en Madrid. Su bienvenida fue cálida, su mesa excelente, y su promesa de la boda más hermosa que jamás hubiera visto me había convencido de que este viaje sería un interludio reparador en nuestros viajes impredecibles. La boda era para unir a Lucía Morales, hija de uno de los agricultores más ricos del distrito, y Carlos Pérez, heredero de los estiramientos de almendras del sur. Según señor Álvarez, la unión era ventajosa para ambas familias. Sin embargo, en la forma en que lo dijo, demasiado firmemente, como si intentara convencerse a sí mismo, sentí algo debajo del entusiasmo educado. La mañana amaneció sin nubes y dorada. Desde el balcón, escuché que las campanas de la iglesia ensayaban su jubiloso clamor, las voces de las mujeres que llamaban por las calles estrechas y el ruido de las mulas sobre los adoquines. Le comenté a Puro, que estaba bebiendo su café con la precisión de un hombre que realiza un experimento, que todo parecía estar listo para un día de felicidad sin contratiempos. No tientas al destino, Hastings, dijo, levantando una ceja ordenadamente. El día aún es joven, y el aire ya sabe a secretos. Antes de que pudiera responder, un grito fuerte se elevó desde abajo, no la alegre charla de momentos antes, sino una nota de angustia. Fue seguido por una voz masculina urgente, luego otra más baja, como si entregara noticias desagradables. Inclinándome sobre el balcón, vi a dos hombres mayores que gesticulaban acaloradamente, uno apuntando hacia las colinas más allá de la aldea, el otro hacia la iglesia. El conjunto de sus bocas era sombrío. Mira, Hastings, murmuró Poirot, qué rápido la alegría da paso a la curiosidad y la curiosidad al escándalo. Momentos después, señor Álvarez apareció en la puerta. Se había vestido con cuidado, traje oscuro, zapatos pulidos, un clavel fresco en su solapa, pero su expresión estaba preocupada. Señor Puro capitán Hastings, dijo, hay noticias terribles. La novia ha desaparecido. ¿Desaparecida? Repetí. ¿Huir? ¿Quieres decir? Extendió sus manos a la manera española, una mezcla de resignación y molestia. Parte renuncia, parte indignación, así lo dicen. Temprano esta mañana, antes de las campanas, la vieron cabalgando hacia las colinas con Miguel Cañadas. Las cejas de Poirot se alzaron ligeramente. ¿Y quién es Miguel Cañadas? El esposo de su prima Rosa, dijo Álvarez gravemente. Es, ¿cómo se dice? Una desgracia más allá de las palabras. Dejé escapar un silbido bajo. Eso es más bien un escándalo, un escándalo. Los ojos de Álvarez parpadearon. Es una deshonra para su familia, para el novio, para todo el pueblo. El matrimonio pretendía unir dos casas que no siempre han sido amigas. Viejas disputas sobre tierra, agua, orgullo. Le pregunté cómo era esta Lucía Morales. La expresión de Álvarez se suavizó a pesar de su ira. Hermosa, sí, pero no en el estilo de las chicas pintadas de la ciudad. Ella tiene la belleza de alguien que no sabe que la observan, y la terquedad de su abuelo, Dios lo tenga en paz. Ríe rara vez, pero cuando lo hace, parece que todo el patio la escucha. Y no olvida, ni una amabilidad ni un desaire. Poirot inclinó la cabeza, sus ojos reflexivos.
Una mujer joven que recuerda tanto el amor como la queja, Hastings, esa es la cautelosa. La mirada de Poirot se agudizó. ¿Y este Miguel, es un hombre de gran atracción? Álvarez hizo un gesto despectivo. Guapo, sí, pero imprudente. Su granja es pequeña. Él y Lucía eran cercanos cuando eran niños, tal vez demasiado cerca. La gente nota tales cosas, señor Puro. Descendimos a la calle, que ya estaba llena de nudos de susurros aldeanos. Las palabras flotaron para nosotros, vergüenza, locura, en un tono feroz de una mujer, mejor así, mejor de esta manera. Puro hizo una pausa para hablar con un aldeano anciano sentado a la sombra. El intercambio fue breve, pero intenso. Los ojos del hombre se dirigieron hacia las almendras antes de cruzar. El caballero me dijo Puro mientras caminábamos, que la novia parecía pálida en los últimos días. Ayer se la vio llorando bajo el olivo. Carlos Pérez, dijo, está muerto, apuñalado en su propio bosque. Los ojos de Puro se estrecharon. Ah, sangre entre las flores. Y ahora, Hastings, veremos si esta boda estaba condenada solo por amor o por algo mucho mayor. Seguimos al señor Álvarez por la calle sinuosa hacia el borde sur de la aldea, donde comenzaban los almendros. Las campanas en la torre de la iglesia habían caído silenciosas, como si bien, y las preparaciones matutinas se habían detenido. La gente parecía una mezcla de curiosidad, aprehensión, en algunos casos, una emoción que no pude definir de inmediato. Un grupo de hombres estaba de pie en el camino de tierra estrecho, su ropa oscura contrastando con la bruma suave de las ramas. Él es, ¿cómo se dice?, un experto en tales asuntos, comentó el guardia, dudoso, pero se apartó a un lado. Puede mirar, pero no tocar. Carlos Pérez yacía extendido sobre su espalda en el camino. Su vestimenta, un traje pálido, una camisa blanca y una corbata carmesí, había sido elegida para la ocasión, y ahora se acumulaba el polvo y la suciedad, un testimonio sombrío. Había una mancha donde la sangre había empapado el lino. La tierra aquí estaba perfectamente seca. Ese lodo debía haber sido adquirido en otro lugar, y no había rastro que se alejara. Miré hacia abajo. Así que caminó desde algún lugar húmedo y luego vino aquí. Oh, dijo Puro suavemente, fue traído aquí y dejado en este lugar. El oficial civil de la guardia frunció el ceño hacia nosotros, pero no hice comentarios. Me hice a un lado para observar el resto de la escena. Atrás, había un parche donde la hierba y la tierra habían sido perturbadas, como si varias personas se hubieran quedado allí recientemente. Esta es Rosa Keniadus, murmuró el señor Álvarez. La prima de la novia y esposa de Miguel. La mirada de Rosa se movió de Carlos a Puro, como evaluándolo. Estás aquí para descubrir la verdad. Esa es mi profesión, señora, respondió Puro con dulzura. Lo conocías bien. Ella apretó los labios. Bastante bien. Iba a casarse con mi prima. Y ahora, Dios mío, la vergüenza que esto traerá. Ella habría cortado sus alas. ¿Dónde estabas esta mañana?, preguntó Puro. Sus ojos se abrieron ligeramente. En mi casa. Escuché que las campanas comenzaron para la boda, luego se detuvieron, y un vecino vino a decirme. Hizo un gesto hacia el cuerpo. Todos preguntan por Miguel. No sé dónde está. No lo he visto desde ayer. Poirot inclinó la cabeza. Te agradezco, señora. Ella dudó, luego nos miró hacia el pueblo. Deberías hablar con Isabella Morales, la hermana de Lucía. Ella sabrá más de lo que admite. Cuando ella se fue, dije, ¿qué haces con eso, Puro? Ella sonaba casi aliviada. Habían Hastings, el alivio es un sentimiento con muchas causas. A veces proviene del final de un peligro, a veces de la perspectiva de un nuevo comienzo. Nos movimos más abajo por el camino, donde la hierba pisoteada conducía hacia una pared de piedra baja que marcaba el borde del bosque. Más allá de ella yacía una pista estrecha, y al lado, una puerta de madera colgaba en sus bisagras. Poirot se dobló para examinar el pestillo. Frescos rasguños, murmuró. Se ha abierto a toda prisa, tal vez incluso forzado. Y aquí, en el polvo, la impresión del casco de una mula. La mula de Miguel, tal vez. Sugerí, posiblemente, pero no estemos demasiado seguros, mi amigo. Hay más de una mula en San Sebastián de las Ves. Un grito detrás de nosotros nos hizo girar. Uno de los aldeanos estaba agitando un pequeño objeto en la mano. Puro lo tomó cuidadosamente en su pañuelo. Fue una cadena de reloj plateada, rota en un extremo. Curioso, comentó Poirot. El cuerpo no usa reloj, y la cadena se encontró a cierta distancia.
o para dar la apariencia de robo. En el extremo lejano de un carril estrecho, cuyas paredes encaladas reflejaban el sol del mediodía, sobre la nuca, revelando a una mujer joven con el cabello negro recogido. Hastings, crucifijo pintado. Su cama estaba vacía. Los que son observados, continuó Puro. Estaba orgullosa, demasiado orgullosa. Le gustaba hablar como si le estuviera otorgando un honor a mi hermana. Tenía encanto, sí, pero era el encanto de un hombre que se cree al mando. Eso no es afecto, comenté. Sus ojos parpadearon brevemente. El afecto es un lujo. En este pueblo, el matrimonio a menudo es un arreglo de tierra, agua y alianzas. Mi hermana, ella quería más. Poirot inclinó ligeramente su cabeza. ¿Y alguna vez te habló de Miguel Cañadas? Una pausa demasiado larga para un no simple antes de que ella dijera que se conocían desde la infancia. La gente nota tales cosas, pero no significa nada. Y, sin embargo, dijo Poirot suavemente, el esposo de su prima fue visto montando con ella esta mañana. Su boca se apretó. Si ella iba con Miguel, estaba lejos de aquí. Quizás él era el único dispuesto a ayudarla. El aire en la habitación parecía crecer más denso. Afuera, una paloma arrulló perezosamente desde el patio. Antes de que Puro pudiera hablar de nuevo, hubo un golpe en la puerta abierta. Entró una mujer anciana con un vestido negro y una mantilla de encaje, su espalda erguida a pesar de sus años. Ella habló rápidamente con Isabella, su voz urgente y baja. Ella dice, Álvarez tradujo, que el padre Mateo desea verte de inmediato, señor Puro. Tiene algo privado que contar. Poirot asintió, pero su mirada permaneció en Isabella. Una última pregunta, señorita. Esta mañana, después de ver la cama de tu hermana vacía, ¿escuchaste algo inusual? ¿Una voz, tal vez? ¿Pasos? Por un momento ella guardó silencio, luego habló en voz baja. Quizás una hora después, escuché pasos en el patio. Creo que eran dos personas caminando rápidamente, una pisada más pesada, un paso más ligero, un hombre y una mujer, pero no miré. Puro inclinó la cabeza. Merci, señorita, ha sido de gran ayuda. A menudo es en las palabras tranquilas de un hombre de Dios que la verdad primero se agita. Retrocedimos a la plaza iluminada por el sol. Le dije, así que ahora tenemos a Isabella escuchando pasos y al sacerdote viendo a un hombre ir hacia los bosques antes de las campanas. Suena bastante condenatorio para Miguel. Puro sacudió la cabeza suavemente. Mi querido Hastings, organizas las piezas demasiado rápido. La imagen aún no está completa, y a veces las primeras piezas colocadas son las equivocadas. Miró hacia los almendros distantes. Sin embargo, hemos aprendido esto, el corazón que duda puede ser conducido, y el pueblo que se une puede destruir. Entre los dos, una muy pequeña chispa será suficiente. Puso su sombrero en el ángulo preciso que favoreció. Ven, vamos, seguiremos donde la chispa ha caído. El bosque de almendros yacía más tranquilo que antes, como si la tarde se hubiera asentado en toda la vida. La belleza había inquietud. Y entonces, vi algo. Un trozo de blanco atrapado en la corteza áspera, revoloteando débilmente en la brisa. Puro produjo su pañuelo y lo liberó. Era un pedazo desgarrado de encaje fino, del tipo utilizado en una mantilla nupcial. Los bordes estaban deshilachados. Una esquina tenía una mancha marrón tenue. ¿Sangre? Pregunté. No de la herida de Carlos. Se ha secado demasiado tiempo para eso, dijo Puro. Fíjate en el tejido. Bien, delicado, caro. No es el tipo de encaje que un hombre como Miguel Cañadas compraría para su esposa, sino para una novia. Trataba de imaginarla en el encaje, velada, caminando entre las hileras de almendros hacia una boda que no quería. Había algo inquietante en el pensamiento. ¿Fue Miguel quien imaginó estar en el altar en su lugar, o alguna libertad que ninguno de los hombres podía darle? En el aire quieto del bosque, su ausencia se sintió casi como una presencia. La nota silenciosa en una canción que no podías dejar de escuchar. ¿Crees que es Lucas? Pregunté. Es posible, respondió Puro, o pertenecía a alguien que deseaba que pareciera así. Él dobló el encaje en su bolsillo con el cuidado de un hombre que maneja un manuscrito raro. Un sonido detrás de nosotros me hizo girar. Rosa Kenyatta se quedó allí, su chal negro tirado por sus hombros. No podía decir cuánto tiempo había estado observando. No deberías estar aquí, dijo, con voz baja pero cargada. Por el contrario, señora, respondió Puro con un ligero arco. Es exactamente aquí donde debería estar.
La verdad a menudo persiste donde ha estado la muerte. Sus ojos se trasladaron brevemente al cuerpo cubierto, luego a la rama donde había sido atrapado el encaje. Estás buscando la verdad. Tenga cuidado, señor Poirot. En este lugar, la verdad puede ser más peligrosa que las mentiras. Y para algunos de nosotros, hizo una pausa, su mirada volviendo hacia el cuerpo cubierto, hay verdades con las que no podríamos soportar vivir. Hubo una pausa. Poirot la consideró constantemente, y por primera vez cambió su peso. Antes de que pudiéramos responder, ella se volvió y caminó hacia el pueblo, su figura pronto perdida entre los árboles. Bueno, eso fue siniestro, murmuré. Poirot sonrió débilmente. La gente rara vez te advierte sin razón, Hastings. Pero observa lo que está ausente. Nadie aquí habla de la novia y Miguel como si pudieran ser inocentes. Ya han sido juzgados. Eso también es peligroso. Desde más allá del bosque llegó el lento peaje de una campana, no la cáscara jubilosa que debería haber marcado una boda, sino una nota sombría, medida. Colgaba en el aire cálido como una acusación. Poirot dobló el delicado encaje cuidadosamente en su bolsillo y ajustó su sombrero. Ven, acompáñame. Las sombras crecen mucho y debemos hablar con el médico. Los muertos, encuentro, a menudo son más veraces que los vivos. El doctor Dalmaria era un hombre compacto y fibrado de unos 40 años, con una barba y ojos cuidadosamente recortados que perdían muy poco. Se arrodilló junto al cuerpo cubierto sin ceremonia, señalando a la Guardia Civil para levantar la tela. La causa de la muerte no está en duda, dijo rápidamente, separando la tela para revelar la herida. Un solo empuje hacia el corazón. Hoja estrecha, muy probablemente un cuchillo de cocina o una herramienta de trabajador. Poirot se agachó a su lado, inclinando su cabeza para ver mejor el ángulo. ¿Desde el frente? Sí, asintió el doctor. Limpio. El asesino estaba cerca, muy cerca y confiado. No hay heridas defensivas. Entonces, o él conocía la mano que sostenía el cuchillo, observó Poirot, o fue tomado completamente por sorpresa. Y el momento de la muerte, el médico consultó su reloj. Entre las 5 y las 6 de esta mañana, ciertamente no más tarde. Comenzó, pero las campanas no se detuvieron hasta mucho después de las 8. Fue entonces cuando el niño vino corriendo para decir que había sido encontrado. El doctor hizo un gesto hacia una leve mancha de lodo seco en el manguito. Mira aquí, vino del rocío en la hierba justo después del amanecer. Más tarde en la mañana, ya se habría secado al polvo. El rigor mortis se ha puesto en la mandíbula y los dedos, comentó Poirot, entrecerrando los ojos. Así que Carlos yacía aquí durante horas antes de que alguien viniera. Exactamente. El oficial civil de la guardia, escuchando cerca, dijo bruscamente. Todos saben que Miguel se fue con la niña. ¿Y dónde está ahora? Desapareció. Es suficiente. El tono de Poirot era leve, pero su mirada estaba interesada. ¿Suficiente para sospecha? Sí. ¿Suficiente para su certeza? No. Si lo mataron antes del amanecer, ¿por qué esperar hasta que el pueblo estuviera despierto para huir? ¿No sería más sabio desaparecer de inmediato? El oficial se encogió de hombros. Quizás discutieron. Quizás se escondieron. O tal vez, dijo Poirot suavemente, no estaban aquí en absoluto cuando murió. El doctor empacó sus instrumentos. Tendrás mi informe escrito para esta noche. Desde el bosque, Poirot me llevó a la casa de Morales, no para volver a ver a Isabella, sino a la ama de llaves, doña Enes. Era una mujer regordeta con fuertes antebrazos y una expresión que sugería que conocía los asuntos de todos antes de que lo hicieran. Me levanté a las 5, dijo, los brazos doblados. Pan para hornear. Los hornos deben estar calientes antes de que el sol caliente la cocina. Vi a la señorita Lucía una vez. Entró por el agua justo después de las 5. Llevaba un chal liso, no su ropa de boda, parecía distraída, no hablaba. La voz de Poirot estaba tranquila. ¿La viste salir de la casa? Me volví hacia los hornos. Cuando miré de nuevo, ella se había ido. ¿Se puso el chal a menudo? No el día de su boda, eso recuerdo. Desde allí fuimos a la casa de Pérez, donde Carlos había vivido con su hermana soltera, Par. Las cortinas pesadas cubrían la habitación en tristeza. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no había nada desenfocado en su mirada. Mi hermano se levantó temprano, dijo. Lo escuché moverse antes de las campanas de las 6. Me dijo que iba al bosque para revisar los canales de riego para las fotografías más tarde. Su voz atrapada. Ese fue lo último que vi de él vivo.
Puro inclinó su cabeza. Parecía ansioso, enojado, no orgulloso, creo. Pero había algo en su manera, una determinación, como si hubiera decidido algo importante. ¿Una decisión que involucra la boda? Preguntó Puro. Los ojos de Par parpadearon hacia la repisa de la chimenea, donde se encontraba una fotografía de Lucía. Habló de terminar el compromiso, pero cambió de opinión. Sus labios comprimidos. Creo que la vida de mi hermano podría haber sido mejor si hubiera mantenido su primera decisión. Nuestra llamada final fue a las manos de la granja que trabajaban en los bosques de almendras. Encontramos a dos de ellas a la sombra de una pared, bombardeando almendras en una canasta. Carlos salió antes de que amaneciera. Uno dijo que estaba en la rosa inferior. Él le había preguntado si lo había visto, señor, pero poco después escucharon voces. Pero ahora, se encogió de hombros. Mientras nos alejábamos de las manos de la granja, dije, 2 juegos de voces, 2 juegos de pasos, todos apuntando a Lucía y Miguel nuevamente. Puro sacudió la cabeza lentamente. O a alguien que desea que les indique monomía. El obvio es el escondite más conveniente para la verdad. Ajustó sus abrazos. Hay 3 personas. Fueron cuidadosos, demasiado cuidadosos. Vea, monomía. Guantes con precisión lenta. ¿Y su respuesta? Provocó Poirot gentilmente. A veces están en desacuerdo, que uno debe sopesar el daño contra el daño. Fue una mujer. Último. Afuera, al sol, no podía sacudir la imagen. El padre Mateo había pintado a Lucía en el olivo con Miguel, hablando de cerca, a veces sin sonrisas. Allí, sí, pero también tensión, como si su vínculo llevara un peso que no podía sostener. Nosotros, en su patio sombreado, el chal negro se suelta sobre sus hombros. No sé dónde está Miguel, dijo antes de que Puro pudiera hablar. Pareces tranquila para una mujer cuyo marido está perdiendo esta misma mañana, un hombre asesinado. Puro comentó suavemente. Estoy tranquilo porque el pánico no resuelve nada. Si Miguel es culpable, lo encontrarás, dijo Rosa, doblando los brazos. Y si es Lucía quien lo ha llevado a él, bueno, nadie se sorprenderá. Puro inclinó la cabeza. ¿Por qué hablar de Lucía? Señora, te estábamos discutiendo. Porque ella es la razón de todo esto, dijo Rosa bruscamente. Carlos debería haber elegido mejor. La mirada de Poirot se dirigió a la línea de lavado, donde las camisas de 2 hombres colgaban para secarse. ¿Miguels? Sí. ¿Los lavaste hoy? Los lavé temprano, respondió ella. El pueblo habla lo suficiente sin que mi lino cuelgue todo el día. Y dicen otras cosas, Poirot agregó suavemente, que su esposo se ha escapado con su primo. Una pequeña sonrisa seca le tocó la boca. Dirán lo que los entretiene. Si Lucía ha tomado a Miguel, entonces ha tomado una carga y un hombre. Ella siempre ha gustado de reclamar lo que no es de ella. Palabras fuertes para la familia, comenté. Sus ojos se movieron hacia los míos. Familia, sí, pero no un amigo. Entonces estabas despierto cuando se fue. Sus labios se apretaron. No vi que nadie se fuera. Las camisas ya estaban en la canasta. Si crees que estoy ocultando algo, señor Puro, dígalo claramente. Puro sonrió débilmente. Estoy más interesado en lo que me dicen estas camisas que en tus palabras. Los puños llevan rastros de almendras. Los pétalos no caen en una canasta de lavandería por accidente. Un parpadeo cruzó su rostro, se alisó rápidamente. Todo el pueblo está espolvoreado con pétalos en primavera. Quizás pasó una rama. Quizás, dijo Poirot, los ojos nunca dejándolos de ella. Dime, señora, ¿amas a tu marido? La pregunta parecía recuperarla. Él es mi esposo. Esa no es una respuesta. Su mirada se endureció. El amor no es para todos. Algunos matrimonios se basan en otra cosa, supervivencia, protección. Eso es todo lo que diré. Cuando salimos del patio, Poirot murmuró. Ella habla de Lucía con un calor que uno no espera de un mero primo por matrimonio. Hay historia allí, Hastings, y cuando la historia es personal, rara vez es imparcial. Desde la casa de Cañadas, Puro me llevó una vez más a la casa de Pérez. Pilar nos recibió en la misma páramo donde nos habíamos sentado antes, pero esta vez no se molestó con las bromas. ¿Tienes más preguntas?, dijo, su tono constante en lugar de dar la bienvenida. Puro inclinó su cabeza. Madame, hablamos antes de la boda. Ahora deseo saber del estado mental de su hermano en los últimos días,
particularmente con respecto a los rumores sobre la señorita Morales y Miguel Cañadas. Los labios de Pilar se diluyeron. Todo el pueblo susurra sobre ellos. Carlos también lo escuchó. No le gustaba ser tonto, menos de todo en público. Y sin embargo, procedió con el matrimonio. Puro observó. ¿Por qué? Su mirada se mudó a la ventana cortada. Porque el orgullo no siempre se trata de evitar la humillación. A veces se trata de demostrar que puedes soportarlo y aún así reclamar lo que crees que es tuyo. Poirot estudió su rostro. Tu hermano realmente amaba a Lucía, ¿crees? Ella dudó. Carlos amaba la posesión, la tierra, los bosques, la casa y sí, tal vez a la novia. Pero había una cosa que valoraba aún más, y eso fue. Las manos de Pilar se apretaron en su regazo. Lealtad. Podía perdonar muchas cosas, pero la traición no estaba entre ellas. La mirada de Poirot se agudizó. Una cualidad peligrosa en un hombre que lo descubre demasiado tarde. Ella no dijo nada más y, después de un momento, Poirot dijo: Gracias, madame, me has ayudado más de lo que piensas. Al final de la tarde, el aire en San Sebastián de las era pesado. Las almendras florecían en el fuego. El pueblo parecía estar conteniendo la respiración. Se había corrido la voz de que el Quil Puro había convocado a los jugadores clave en la tragedia al salón de la parroquia a las 7. Cuando llegamos, las sillas se habían colocado en un semicírculo debajo de las ventanas altas, la luz de la tarde lanzando largas sombras a través de las piedras de la bandera. Presentes estaban el padre Mateo, Pilar Pérez, Rosa Cañadas, Isabella Morales y el oficial de la Guardia Civil. Miguel y Lucía todavía estaban ausentes, su paradero desconocido. Puro tomó su lugar en la parte delantera. La luz se apoderó del esmalte de sus zapatos. Dejó que el silencio se profundizara hasta que cesó el débil barajamiento de los pies. Madame Mesure, comenzó, estamos aquí porque un hombre está muerto entre las flores de almendras, y la verdad se enreda entre los pétalos. La historia que cuenta el pueblo es simple, que Carlos Pérez fue asesinado por Miguel Cañadas en la liga con Lucía Morales. Es ordenado. Sí, demasiado ordenado. Cuando la verdad está ordenada, sospecha. Miró de cara a cara. El médico nos dice que Carlos murió entre las 5 y las 6 de la mañana, mucho antes de que se dijera a Miguel y Lucía que huyeran. Esto solo debería darnos una pausa. Par se sentó hacia adelante. Entonces, ¿quién? Si no Miguel, ¿quién? Paciencia, señora. Debemos comenzar con lo que hizo Carlos esa mañana. Dejó su casa temprano, diciéndole a su hermana que iba al bosque. Allí, 2 manos de granja escucharon voces, un hombre y una mujer. El hombre, creo, era Carlos, la mujer, no Lucía. Dons la vio en su cocina en ese momento, con un chal liso. Y no Isabella. Ella todavía estaba en casa, aunque luego escuchó pasos. Se volvió hacia Rosa. Y no tú, señora. Al menos así me lo dijiste. La barbilla de Rosa se levantó. Estaba en casa. La voz de Puro se suavizó, pero las palabras eran precisas. No, madame, estabas en el bosque. Tengo el encaje de la rama de almendras. Encaje nupcial, sí, pero no de la mantilla de Lucía, mientras lo usaba, fue ajustado. Esta pieza fue arrancada de su velo de boda después de que lo sacara de su guardarropa. Lo usaste esa mañana, no en inocencia, sino como una muestra, y en las camisas de tu esposo, lavadas tan temprano, no solo eran pétalos, sino el polvo amarillo del polen de almendras. Los lavaste porque habían cepillado las flores cuando saliste del bosque. Su rostro permaneció quieto, pero sus manos se torcían en su regazo como si pudieran sonar la verdad. ¿Por qué? Exigió Pilar. ¿Por qué matarías a Carlos? La mirada de Poirot no flaqueó. Porque lo amabas, no como un primo por matrimonio, sino con el amor feroz de una mujer que cree que ella es la opción legítima. Pensaste que él vendría a ti, y cuando supiste que no lo haría, continuó. Cuando te dijo que el matrimonio con Lucía seguiría adelante, no pudiste soportarlo. Lo atrajiste a la grove. La mano de la granja escuchó tu voz, aguda, herida, y cuando él no cambió de opinión, lo que le atrajo a la grove. Rosa, la mano de la granja escuchó su voz, aguda, herida, y cuando él no cambió de opinión, lo que le atrajo a la grove. Entonces se refería a la voz. Con su chisma. Hastings, dijo Puro gentilmente, no era el amor que todos pudieran ver lo que mató a Carlos. Era el amor que se escondió en las sombras y el orgullo que pronto destruiría todo antes de rendirse. Esa, monomía, es la pasión más peligrosa de todas. 2 semanas después, el pueblo había regresado a su rutina incómoda. Ahora se hablaba del escándalo solo en voces bajas,
la forma en que se habla de una enfermedad que ha pasado pero dejó su huella. Rosa esperaba juicio en la ciudad. Carlos yacía en la tierra, y Miguel y Lucía aún no habían regresado. Una noche, cuando el sol se deslizó detrás de las colinas, una carta llegó a Whitehaven para Poirot. El papel estaba arrugado, la tinta ligeramente borrosa, como si hubiera sido escrita a toda prisa y llevada lejos. Puro lo leyó en silencio, luego me lo entregó. Puro, ahora sabrás la verdad, y tal vez hayas adivinado el resto. No corrimos porque fuimos culpables de la muerte de Carlos. Corrimos porque temíamos que pudiéramos estar separados antes de que pudiéramos estar juntos. Mi compromiso con Carlos había sido una ganga alcanzada entre las familias, no los corazones. Miguel y yo nos habíamos amado en silencio durante años, cada uno creyendo imposible. Cuando Carlos murió, el pueblo nunca creería en nuestra inocencia, y el chisme envenenaría lo que teníamos. Nos fuimos esa mañana para no escapar de la justicia, sino para reclamar el pequeño pedazo de felicidad que aún podría ser nuestro. Si le dices al pueblo dónde estamos, nos arrastrarán de regreso a sus disputas. Mejor que piensen que nos fuimos para siempre. Sepa solo que estamos a salvo y que somos libres. Tuyo con respeto, Lucía Morales. Miré hacia arriba. Entonces se amaban el uno al otro. Poirot sonrió débilmente. Hastings, pero el suyo fue un amor que esperó, que perduró sin golpear. No es el fuerte amor lo que hace el chismoso de los cafés, sino el tranquilo que sobrevive a los años en las sombras. Nos paramos en la ventana, la brisa de la tarde llevaba el aroma de nuestro pequeño jardín. En algún lugar más allá de las colinas, me imaginé a Miguel y Lucía caminando entre hileras de almendras, sus manos cepilladas, sus voces bajas. Las flores caerían a su alrededor como la nieve, los pétalos que se capturan en el cabello de Lucía, una corona que nadie podía quitarle. Y así concluye la sangre en los bosques de almendras.